vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. Dios los bendiga, Ministerio de Mir, familia de fe, qué bueno es estar junto a ustedes, reunidos este día jueves, día de intercesión profética. Estamos reunidos para poder juntos orar en el Espíritu, colaborar con lo que creo. Dios ha puesto en mi corazón para compartir junto a ustedes. En el momento de orar juntos, elaborar aquel principio espiritual de ser unos en Cristo, en el mismo Espíritu. Así que pongamos todos la medida de fe que tenemos en Cristo para que al ser un cuerpo la plenitud del Señor se exprese en las necesidades, en lo que haga falta, que las tinieblas sean vencidas por la luz de Cristo, que las tristezas sean vencidas por el consuelo del Espíritu, que las cautividades de las prisiones sean vencidas por la libertad del Espíritu Santo, que todo aquello que claramente necesita del testimonio profético de Jesús hoy pueda ser expresado sobre ello la luz redentora, porque hay una iglesia que no es individualista, no es autopersonal, sino que es conjunta, sino que es unida, y juntos aportamos la fe que tenemos en Jesús, la que hemos recibido, para que su plenitud se exprese en cada necesidad y sobre aquel asunto profético que el Padre quiere manifestar en estos tiempos en los que vivimos. No seremos una generación recordada porque fue pasiva, ni porque se hizo la distraída, ni porque fue responsable en su militancia, sino que seremos recordados como una generación precursora que preparó el camino para aquella generación que podrá conocer la plenitud del Mesías, para aquella generación que le toque ver el retorno del Mesías. Así que estamos juntos para poder colaborar con ese fin. Así que me gustaría que preparen la escritura en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 35. Y luego vamos a leer en el mismo capítulo el verso 45. Quiero que entrar en detalle durante todo este mes de octubre, en las reuniones de oración profética,
Vamos a estar ministrando en el contexto del desierto. ¿Qué es el desierto? ¿Qué representa el desierto para la vida de fe, para la vida de oración? Por eso me gustó poner en este primer video, en esta primera enseñanza de esta serie que vamos a tener los días jueves de octubre, poner el lugar placentero del desierto. Ya la palabra desierto, tanto como lugar físico como palabra, también puede sonar incómodo, molesto para los oídos, porque siempre estamos acostumbrados a estar en la comodidad de nuestros gustos, en la comodidad de lo que deseamos nosotros, siempre centrados en lo que a nosotros nos satisface. Entonces cuando vivimos desierto ya nos genera incomodidad, porque ya sabemos como ecosistema lo que es: mucho calor del día, mucho frío en la noche, animales altamente venenosos y peligrosos, porque en ese ecosistema se hacen tan hábiles para sobrevivir, y nosotros humanos acostumbrados a la comodidad de la ciudad estamos tan vulnerables y tan expuestos. Entonces, ¿quién podría encontrar como placentero el lugar del desierto? ¿Quién podría tomarlo como una bendición de Dios? ¿Quién podría tomarlo como una invitación de Dios? Solamente aquellos a los que se les revela el lugar placentero que hay en esa plataforma difícil, en esa plataforma en que muchos quieren evitar y no quieren pasar por ahí. Pero recuerden lo que ministramos el jueves anterior, cerrando la serie que ministramos en el mes de septiembre, que fue el Evangelio Eterno y el Evangelio Temporal, cerrando dónde era el ambiente donde Cristo se desarrollaba, y hablamos que los que caminan en la asignación divina que Dios nos da en Cristo son gente que están dispuestos a pasar por los que otros oran que no les pase. Entonces ese lugar placentero del desierto les es revelado a personas que están dispuestos a pasar o a enfrentar o a trascender en lugares y en situaciones que otros oran que nunca les pase. Eso tiene que ver con una pasión, y tiene que ver con una disposición hacia el Señor Jesús, alimentada totalmente en la oración, alimentada totalmente en la comunión. Cuando el Señor te empieza a alumbrar, te empieza a iluminar el entendimiento, el corazón, al pasar tiempo con Él, acerca de lo que a Él le interesa, acerca de lo que el Señor desea que su iglesia desee trascender, desee pasar, desee enfrentarse, uno empieza a sentirse atraído, no porque minimiza o ignora la dificultad o el desafío de aquel lugar del desierto, sino que tiene tantas ganas, tanto deseo de complacer al Padre, lo ama tanto al Padre, que desea pasar. Es como que menosprecia su sufrimiento, menosprecia lo que pasará, menosprecia su vida por complacer al Padre. Y ese es el amor que hemos visto y vemos en el Señor Jesús: menospreciar su propia vida para que el Padre pueda ser complacido. Y no es algo morboso, no es algo raro, sino que es el verdadero amor, aquel amor que no es egoísta, sino que se ofrece para que mucha más gente por encima de sí mismo sean beneficiados. Nosotros hemos sido beneficiados en la fe y en las cosas que hoy la iglesia tiene como conquistado, por el hecho de que hombres y mujeres anteriores a nosotros sufrieron, pagaron el precio y nos heredaron la posición que costó su sangre, que costó la inversión de su vida, que costó el negarse a muchas cosas, pero amaban tanto al Padre. El amor del Padre estaba en ellos, y cada día aumentaba por la oración, que amaban tanto al Padre que querían pasar por eso. Y oro que el Señor encuentre en este tiempo a esa iglesia que está dispuesta a pasar por lo que sea, porque ama tanto al Padre, ama tanto al Hijo, ama tanto al Espíritu Santo, que menosprecia su propia vida con tal que el cielo
con tal que el cielo pueda ser complacido, con tal que el cielo pueda gozarse. Hay algo extraordinario que no sé si hoy podré hablarlo o alguno de estos jueves que estaremos ministrando sobre esto. Hay algo extraordinario de las diferentes situaciones, tanto de los momentos gozosos como los momentos de dificultad. Hay algo extraordinario que muestra cómo el cielo está abierto y está conectado a la tierra y la tierra está conectada al cielo en esos momentos. Es extraordinario, no quiero meterme a hablar de eso porque me iría para ese lado, pero posiblemente lo podamos mencionar un poco en las próximas ministraciones de los jueves. Quiero que leamos el lugar placentero que el Señor encontró en el desierto. Vamos a leer Marcos capítulo 1, verso 35 y luego el 45. Dice así: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Vemos que el Señor frecuentaba estos lugares, frecuentaba el desierto. Y yo meditaba algo y decía, yo no creo que a Jesús se le negara, si Él quería estar a solas, una habitación para que Él esté solo en alguna casa, en algún tipo de estancia. No creo que nadie lo hubiera negado. Creo que si Él hubiera querido eso, lo hubiera buscado y lo hubiera conseguido, como cuando quiso un aposento alto y lo mandó a buscar. Yo creo que si Él quisiera estar en la ciudad y en una casa, lo hubiera hecho, pero Él por algo buscaba, Él quería el desierto, Él anhelaba el desierto, el lugar a solas. Quiero que nos traslademos unos minutos al pensamiento judío, o más bien a la interpretación del corazón judío. Ellos claramente sabían lo que era el desierto para su historia. Ellos sabían que en el desierto los 40 años, lo que había pasado, conocían la historia de la desobediencia, la rebelión, conocían la historia de Coré, conocían la historia de Natán, conocían las historias de Josué y Caleb, conocían la historia de Moisés, conocían el Sinaí, conocían todo lo que pasó desde que el Mar Rojo se abrió y cruzaron y salieron de Egipto y empezaron a caminar durante 40 años en el desierto. También conocían por qué fueron 40 años, por la desobediencia, la terquedad del corazón. Sabían que una generación que honró a sus líderes, como fue la generación de Josué y Caleb honrando a Moisés y Aarón. Saben que hubo otra que los menospreció y les querían tirar piedra y los querían asesinar, como fue la generación de Coré y fue la generación de otros de los 10 espías que querían hacer o provocaron ese deseo en el pueblo de levantarse contra sus líderes. Algunos descreían aquellos que Dios hablaba a Moisés que haga. Algunos ponían en duda si era Dios el que le hablaba. Siempre cuestionaba. Bueno, Israel conocía lo que era el desierto. Ese era el desierto para ellos. Claramente un lugar al que ellos no querían volver. Ellos estaban seguros y se sentían orgullosos de estar en ciudades de piedra, en ciudades fortificadas de piedra, en casas de piedra. Ellos se sentían fortificados a estar en Jerusalén y los distintos pueblos de Israel, porque para ellos significaba la conquista de la promesa. Y quien quisiera salir de la comodidad de la promesa cumplida, la promesa que otros pelearon y defendieron la fe y heredaron, y ellos hoy estaban viviendo en base a esos triunfos. ¿Quién buscaría al desierto como un lugar para estar? Obviamente no, sino todo lo contrario. Del desierto correrían a la ciudad para poder entrar. Pero Jesús, como nos tiene siempre acostumbrados, Él iba contracorriente de la cultura humana, de la cultura natural. Él iba siempre contracorriente. Y si vos me decís ¿a quién seguiría yo? Yo siempre seguiría a Cristo, aunque parezca raro lo que va a hacer, aunque parezca extraño y aunque seguro esté que provocaría la desaprobación humana, yo seguiría siempre a Cristo, aunque Él vaya en la dirección contraria a la que todos los hombres van. Algo que tengo en mi corazón establecido es que el hacer algo, aunque el hombre lo apruebe, pero lo eterno de Dios lo desapruebe, me arrepentiré y desistiré de eso. Pero hacer algo que aunque los hombres desaprueben, pero la eternidad de Dios apruebe, lo haré, aunque lo critiquen, aunque lo menosprecien y aunque intenten hablar todo tipo de palabras
que desacrediten, yo lo haré si el cielo lo aprueba. Así que si Jesús fue al desierto, yo quiero saber por qué. Si él iba en una contracultura, si él tomaba el desierto como un lugar más placentero que la habitación de una casa, que la habitación de un aposento alto, que el lugar seguro de las 4 paredes de piedra, si él buscaba la exposición del desierto, porque el desierto donde Jesús estaba también había animales peligrosos como serpientes, escorpiones, alacranes, diferentes cosas, pero ¿por qué si él a pesar de eso buscaba la exposición del desierto? A mí me interesa conocer su propósito. Así que todos aquellos que son tan interesados como yo, de interesarnos lo que Jesús buscaba, síganme a través de esta escritura, a través de esta enseñanza, el por qué. Jesús así iba ahí, oraba, estaba a solas, se apartaba del ruido de la ciudad y estaba a solas con el Padre en los lugares desiertos. Ahí lo iban a buscar. Pedro, cuando uno lee los versos que continúan a esto, dice que Pedro lo fue a buscar porque lo estaban buscando, querían de él, y el Señor no se negó y dijo: vamos a las ciudades y vamos a predicar el Evangelio porque para esto he venido. Pero dice que en un momento, y ahora vamos a leer el verso 45, dice que cuando él entra y empieza a sanar gente, dice que se le presenta un leproso y le dice, y se postra ante Jesús y le dice: Señor, si tú quieres, puede limpiarme. Dice que Jesús, movido a compasión y misericordia, le dice: quiero, y tocándolo le dijo: sé limpio. Y dice, cuando Jesús habló esa palabra, el leproso fue limpiado. Y Jesús le dice: mira, no le digas a nadie lo que pasó, más bien ve y presenta la ofrenda que la ley de Moisés demanda, porque fuiste limpiado de lepra a los sacerdotes para el testimonio a ellos. Pero dice que este hombre, yo me imagino de tanto gozo y tan asombro de ver su piel regenerada, limpia, empezó a contar a todo el mundo en la ciudad, a todas las personas, que Jesús lo había sanado de lepra. Entonces dice los versos que antes de llegar al 45 dicen que eso provocó obviamente una gran repercusión y fama para Jesús. Dice al punto que, vamos a leer el verso 45. Jesús le dice: pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Jesús estaba dispuesto a manifestar su ministerio en las ciudades, pero había momentos que se ponía tan intenso lo que repercutía, las obras que hacía, que se volvía imposible caminar por las calles de la ciudad. Y él salía al desierto. Y me encanta eso porque él provocaba con eso que la gente desee el desierto, cosas que culturalmente no lo hacían, pero por Jesús deseaban el desierto. Eran capaces de salir a buscarlo, a la incomodidad y a la exposición del desierto, al calor del desierto. Eran capaces de salir a buscarlo con tal de ser ayudados por él. Me encanta cómo Jesús siempre se vuelve el deseo del corazón del que le busca, y esos corazones son capaces de ir a los lugares que culturalmente no hubieran ido, no hubieran asistido, no lo hubieran buscado. Es extraordinario, y creo que ahí vas entendiendo por qué Jesús también iba al desierto. Empezó a despertar en el corazón el deseo en él y lo llevaba al desierto. ¿Qué pasaba en el desierto? Eso es lo que vamos a ministrar. El desierto está hecho para conducirnos al cumplimiento de la promesa de Dios. Posiblemente en el contexto de Israel o en el contexto en que lo enseñaban los maestros de la ley, era que el desierto fue un lugar terrible, que más allá que vieron las obras de Dios para sus antepasados, sus padres, fue terrible. Seguramente hacían énfasis en la generación que murió en el desierto, picada por serpientes y escorpiones. Murieron como esa generación que también murió. Una parte de ella murió porque se quedaron atrás y Amalek mató e hirió y mató a esa gente que quedó atrás, a los que venían rezagados, venían cansados, los mató. Y posiblemente esas historias provocaban un deseo de no querer volver a pasar un desierto por sus vidas. Pero Jesús reivindicaba todo eso
Porque el propósito del desierto, que quizás los intérpretes de la ley no le daban mucha atención, era que fue el camino, fue la ruta de su cautividad a la herencia que hoy ellos estaban siendo testigos. Esa tierra en la que ellos pisaban y estaban, era la señal más evidente de que el desierto fue la ruta de la cautividad a la promesa que Dios le dio a Abraham. Pasa que quien podía interpretar eso eran los que fueron como Josué y Caleb, de un espíritu diferente, los que fueron obedientes, los que no se rebelaron, sino que fueron obedientes a la promesa de Dios y la creyeron. Para ellos, obviamente, ese desierto fue la ruta hacia la promesa. Y Jesús quería también, creo yo, que también se encuentren con que el desierto no era un lugar para morir, sino que era un lugar para ser conducidos al cumplimiento de la promesa, siempre y cuando tengan un espíritu diferente al de la generación. Y acá quiero decir algo bien determinante y deseo que seas afectado para vida eterna con lo que te voy a declarar. Siempre, en todas las generaciones, en el diario vivir, los que pueden encontrar en el desierto de la vida el lugar placentero son los que tienen espíritu diferente a la generación en la que viven. Aleluya. Vos, si hablas con personas contemporáneas a vos, a tu edad, a esta época, puede que lo encuentres como personas que obviamente no encuentran siempre lugares agradables en su vida. Posiblemente se quejen de alguna cosa. Hay gente que cada día que se despierta tiene un conflicto con alguien o con algo. Es terrible. Tiene conflicto en su familia o con sus hijos, con su finanza, con su salud, o con su estado de ánimo, con su carácter. Todo el tiempo encuentran como algo incómodo esta vida, ¿no? Intentan obviamente divertirse, buscar diferentes placeres, pero en sí la sienten algo incómoda y siempre descubren algo como para quejarse. Pero el que tiene espíritu diferente a esta generación le encuentra el lugar placentero a esta vida. Y ese lugar placentero es Cristo nuestro Señor. Y ahora vamos a entrar unos minutos sobre eso. Los de espíritu diferente le encuentran el placer, encuentran ese lugar placentero en medio de esta vida que tiene un montón de situaciones cotidianas y diarias y sorpresivas en muchas ocasiones. Solo aquellos que encuentran ese placer en Cristo, que es el espíritu diferente de cada generación, son los que pueden ser conducidos por esta vida, no como el lugar de su sepultura, no como el lugar de la sepultura, sino como la ruta a la máxima conquista que es la vida eterna. Lo vuelvo a decir, los que tenemos el espíritu diferente en la generación, el espíritu de Cristo, encontramos esta vida no como una vida que nos lleva a la sepultura, sino que nos lleva a la herencia mayor que podemos tener, que es la vida eterna. Por eso deseo que tu espíritu sea afectado con este desierto, con este placer superior que es Jesús. Deseo que seas afectado con alguien que corre al lugar secreto con el Padre por medio del Espíritu del Hijo. Deseo con todo el corazón que puedas encontrar placer en Cristo, porque Él realmente se deja encontrar a quien le busca de todo corazón. Hay algo extraordinario en esa búsqueda. A quien le busca de todo corazón, el Padre se deja encontrar, el Hijo se deja encontrar por el Espíritu Santo. Él no está negado a nadie. El mismo Señor Jesús en Juan capítulo 6, Él dijo que todos los que vienen a Él no les echa fuera. ¿Sabes por qué? Porque son enviados por el Padre. Solo los que están buscando a Jesús de corazón son los que son enviados por el Padre. Y el Señor Jesús conoce eso y le dice: yo no te echo fuera, porque sé que está buscándome no por revelación de sangre ni carne, no por humanismo, no por contienda ni envidia ni celo. Me estás buscando porque mi Padre ha despertado deseo en tu espíritu por mí, y yo me dejo encontrar por el Espíritu Santo. Jesús dijo: el que me ama, mis palabras guardará,
y mi Padre y yo vendremos y habitaremos en Él. Así que el que le busca de corazón, mi querido hermano del otro lado, amigo del ministerio, cuando vos tenés ese deseo en tu corazón, ese deseo no vino de carne, ese deseo no vino de sangre, ese deseo no vino de esta generación ni de este siglo, ese deseo vino del Padre eterno que te está guiando al Hijo, y te lo vas a encontrar y lo vas a abrazar y lo vas a besar y vas a vivir para Él, porque vas a descubrir el perdón del Padre, vas a descubrir la posición de hijo, vas a descubrir la herencia eterna, vas a descubrir el Espíritu eterno que te es dado, vas a descubrir el respaldo del cielo, y no vas a ver nunca más la vida como un lugar de sepultura, sino como la ruta que te lleva a heredar la vida eterna en el Señor Jesús. Pero es necesario, aleluya, es necesario que se despierte ese deseo para que aprendas a salir del ruido de la ciudad, del ruido de esta generación, y salgas al desierto. Y salgas al desierto por desear a Cristo. Salgas al desierto por el placer superior que es Cristo. Salgas al desierto. Es como si hubiera una orden profética en este mes diciéndote: sal al desierto. Sal al desierto. Sal al desierto. Y recuerdo una palabra que ministramos en el mes de septiembre que decía: te llevaré al desierto y ahí haré que me vuelvas a amar. En Sofonía, quiero que recuerdes esa palabra en Sofonía capítulo 3, te llevaré al desierto para que me vuelvas a amar, para que te enamores de mí. Es una palabra, siento una palabra rectora en este mes: sal al desierto. Déjate atraer por el amado, déjate atraer por el placer superior que es Cristo. Sal al desierto, deja la comodidad, deja el ruido, deja la cultura natural que esta generación hace. Sé de un espíritu diferente, sé de un espíritu diferente, aquel que desea al Mesías, aquel que ama al Mesías, el espíritu diferente, aún en medio de ambientes eclesiásticos. ¿Sabes cuál es? El espíritu de Cristo, aquel que dice, como termina el libro de Apocalipsis: sí, ven, Señor Jesús. Los que aman la venida de Cristo son un espíritu diferente en medio de una generación religiosa. Los que desean el regreso de Cristo tienen el espíritu diferente en medio de la generación religiosa. Y no son el desear a Cristo y su regreso, no es que nos queremos escapar, sino que queremos militar para que Él regrese. Queremos predicar el Evangelio con poder y con autoridad, que la gente tenga testimonio que Jesús es real, para que entonces el Señor regrese por su iglesia. Los de espíritu diferente son los que salen al desierto. Los de espíritu diferente son los que aman al Mesías. Los de espíritu diferente son los que dicen: sí, ven, Señor Jesús. Ay, Señor. Que ese espíritu diferente, Shakan, Deleva, Sita. En el día de ayer, mientras estaba orando y en el día de ayer leíamos el Salmo 65, fui ministrado por el Señor me enseñó, me conectó ese salmo con unas parábolas del Señor Jesús. Y me habló una palabra rectora que compartí hoy en redes sociales, y es: manténganse humildes, no se dejen ofender, porque la lluvia postrera va a caer, y la lluvia postrera es la lluvia de primavera, es la que hace madurar el fruto y lo prepara para el tiempo de la cosecha, para el tiempo de la siega. Entonces la orden es: manténganse humildes, no se dejen ofender, para que no nos pudramos, para que el fruto trabajado por el Señor no se pudra, sino que siga continuando en humildad, madurando, porque la lluvia postrera va a caer para poder llevar el fruto del reino. Por eso lo declaro sobre tu vida, ministerio de Mir. Mantente humilde, no te dejes ofender, perdona, pide perdón, ama, reconcíliate, no dé lugar a la ofensa. Porque la lluvia postrera cae y es para madurarte. No dejes que pudran el fruto, no dejen que derriben el trabajo que el Espíritu viene haciendo dentro de tu corazón. No
tires la chancleta, como decimos en Argentina. No te vuelvas orgulloso y confiado al decir que sabes manejar la fe, al decir que vos sabés manejar situaciones. Vos y yo no sabemos nada. El que sabe todo es el Espíritu de Dios, quien nos revela, nos enseña y nos instruye cómo tomar las decisiones. Aleluya. Ahora quiero que veamos, ya para ir terminando la parte final, quiero que veamos qué significa el desierto. La palabra desierto significa lugar solitario, es un abismo que es un lugar vacío para ser lleno. Es un lugar vacante por el hecho de que siempre está disponible para aquel que lo desee, y además es un lugar privado de la comunión con otros hombres. Es un lugar privado de la comunión con otros hombres. Y en ese último término me agarro ahora, porque es muy importante el privarnos de la comunión con hombres para estar a solas con el Señor, porque eso fomenta el propósito del desierto. Porque el pasar mucho tiempo de comunión con otras personas y poco tiempo de comunión con Dios afectará el propósito del desierto para mal, porque por el hecho de que querré hablarle a Dios como si fuera otro hombre, cuando Dios es espíritu y no es hombre. Ahora te lo voy a explicar. Pero el pasar tiempo de comunión con Dios beneficia a la comunión con otros humanos, con otras personas. Porque las personas, los humanos, tienen espíritu. Y como Dios es espíritu y tengo una comunión espiritual con Dios, puedo llevar el fruto de esa comunión espiritual para afectar el espíritu de las personas. Pero si lo hago al revés, si paso más tiempo con comunión en carne, querré llevar esa comunión carnal a Dios, y Dios no es carne, Dios es espíritu. Por eso a la hora de hablar de comunión, la prioridad es la comunión con Dios. A la hora de hablar de comunión, la prioridad es la comunión con Dios. Y ahora te voy a administrar la parte final, te voy a compartir el porqué de eso. El próximo punto en el desierto es que es un lugar para la creatividad, ya que es un lugar vacío para ser lleno. Es un lugar que está dispuesto para que se desaten palabras creativas a través de la oración, expresándolas hacia personas, hacia situaciones o también hacia territorios. Entonces esa palabra creativa de parte del Espíritu me hace declarar lo que va a ser creado sobre personas, situaciones, territorios, lo que el Espíritu me guía. El propósito del desierto en nosotros es quitar el mundo de nuestro corazón y establecer el reino de Dios. El lugar físico del desierto hoy en día es mi habitación a solas con Dios. El lugar físico del desierto hoy en día es mi habitación a solas con Dios. El desierto es el lugar donde Jesús ejercía influencia y autoridad sobre territorios y personas para la oración. Por el hecho de que el desierto rodean ciudades, y vos ves en esas donde hay desiertos, son desiertos que rodean ciudades en forma de cobertura. Por lo tanto, el lugar físico del desierto me muestra una representación espiritual, que es el lugar donde se cubre en oración territorios y personas. Y cuando te hablé acerca de la importancia a la hora de comunión, que Dios tiene la prioridad porque Él es espíritu, y en relacionarme con Dios en el espíritu puedo llevar ese fruto al espíritu de otras personas, afectarlos para que puedan ser transformados, cambiados, y sobre todo para que deseen al Mesías con todo su corazón y puedan tener un encuentro con Él. Hay algo descrito en el Salmo 34. Vamos a leer verso 4 al 14. David el rey ya había sido ungido como rey, aunque todavía estaba en el proceso, porque en este caso estaba siendo perseguido por Saúl. Estaba estudiando sobre este salmo, y dicen algunos estudiosos que este salmo David lo escribe o lo recita en la cueva de Adulán, cuando estaba con los 400 enlutados, endeudados y afligidos. Y él escribe
este salmo como un testimonio de Dios para fomentar y para que estos hombres en ese estado puedan ser animados a confiar en Dios. Y si con los que leen la historia, conocen la historia, saben que esto tuvo un resultado totalmente efectivo, porque estos 400 enlutados, afligidos, endeudados, se volvió el ejército valiente de David, gente fiel a su lado, gente que estuvo dispuesto a dar su vida por el rey. Y esta declaración de David, este salmo que le recita, que canta para Dios y que ellos oyen, tenía tal testimonio de Dios y personal de David, porque también David escribió de experiencias personales con el Espíritu y con situaciones que pasaron, que fomentó el espíritu diferente de esa generación. En esa generación estaba el espíritu del rey Saúl, que estaba destituido y ya estaba en la locura y atormentado. Los fieles a Saúl, que obviamente estaban bajo la misma influencia porque eran capaces de cumplir órdenes totalmente malvadas y ausentes y carentes de amor, estaban también influenciados por los espíritus de las naciones enemigas, totalmente idólatras, vengativas, malvadas. Pero David, junto a sus 400, que nadie daba 2 pesos por esa gente porque estaba en la peor condición que cualquiera, a través de este salmo, este recitar, se despertó el espíritu diferente en todos ellos. Y claramente fueron como una especie de libertadores de un montón de pueblos que eran atacados por pueblos más poderosos. Y ellos lo defendían y tenían victorias por todos lados, y su fama crecía. Y la gente en gratitud les daba recursos para alimentar al ejército, para vestirlo y demás. Y así se empezaban a mover. Pero ¿cómo logró David ese cambio espiritual, moral, mental en estas personas que estaban tan mal? A través del recitar de este salmo. Este salmo tuvo una partida muy importante en esta historia, fomentando una confianza total en el Señor. Y hay específicamente un término, una frase en este salmo, que es la que voy a tomar luego para ministrar. Vamos a leer Salmo 34, 4 al 14. Vamos a leer Salmo 34, versículos 4 al 14. Dice: busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Ahí hablamos el lugar del desierto. Él estaba a solas en ese lugar. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno el Señor. Dichoso el hombre que confía en Él. Temed al Señor vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme. El temor del Señor os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Este salmo fue un antes y después para esas vidas. Fue como un compromiso que tomaron en confiar en el Señor, en guardar una integridad, guardar un testimonio, un comportamiento ético, porque ellos estaban, delante de ellos estaba el rey ungido de Israel. Ellos fueron los primeros 400. Miren, los peores, los desentendidos de todo el pueblo de ese tiempo, los enlutados, endeudados, afligidos, fueron los primeros que tuvieron revelación, porque fueron los primeros 400 que reconocieron a David como rey. Luego, cuando todas las demás ciudades importantes lo reconocieron, porque no les quedó otra y tenían que reconocer que David era rey por todo lo que veían que Dios se manifestaba a través de él, estos 400 fueron los primeros en reconocerlo, fueron los pioneros, los precursores en tener delante de ellos y reconocer a David como el rey ungido de Israel. Y David siempre, recuerden,
es una tipología de nuestro Señor Jesús en el antiguo pacto. David tenía el espíritu de Cristo, aunque todavía no había sido revelado, pero podemos ver al ungido de Dios, quien Dios mismo dice, Él fue un hombre conforme a mi corazón. Y podemos ver en esto la confianza de David, alentando, impartiendo ese espíritu diferente sobre estos 400 que le reconocieron como rey y le trataron como rey mucho antes que otros lo reconocieran. Por eso quiero ministro que estás del otro lado, quiero que tomes esta palabra y quiero que ores sobre aquellos que por ahí la gente los considera como que nada, como que no valen nada, como que no dan 2 pesos, pero vos estás viendo que tienen un tesoro. Son gente humilde, son gente obediente, a pesar de que no tienen valor para otros. Vos les ves esa disposición a oírte lo que tenés de Dios, a recibirlo. Quiero que ores sobre ellos, imparta sobre ellos, que el espíritu diferente de esta generación, la que se diferencia de esta generación, el espíritu de Cristo, se despierte en ellos. Serán los primeros que reconocerán lo que Dios te ha dado. Serán los primeros que te tratarán de lo que Dios te ha establecido. Y juntos trabajarán, aunque muchos otros después, con los éxitos, con los triunfos que Dios te dé, te reconocerán porque tendrán evidencia hasta por la cabeza y no podrán negar. Pero tendrá gente que lo verá antes. ¿Sabes por qué? Porque el espíritu diferente no es para los perfectos, es para los que están dispuestos a creer en el Señor y en sus promesas. Y aunque enlutados, afligidos y endeudados hoy estén, por creer en Dios y en el ungido que Dios puso, podrán ver anticipadamente y podrán recibir el Espíritu antes que otros lo harán. Y quiero tomar, para terminar, de estos que leímos, este salmo y estos versos, quiero tomar la parte en el que David escribe por el Espíritu: los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. En el original dice que aquellos que buscaron con deseo al Señor, esa parte de fueron alumbrados es fluyeron en él. Fluyeron en su mismo espíritu, fluyeron en su sabiduría y en su corazón, miraron a Él con deseo y recibieron la sabiduría, el amor, el espíritu, el corazón del Padre. Y cuando ellos bajan el rostro, la gente puede ver que no fueron rechazados por el Padre. Su cara no está roja de vergüenza, sino que está roja del fuego de Dios. Aleluya. Cuando uno mira a Dios, esta es la frutilla de la torta. Esta es la cereza del pastel. Esto es lo que corona lo que estuvimos ministrando. Cuando uno mira a Dios en el lugar a solas con Él. Sucede lo escrito en el Salmo 34. Los que miraron a Él fueron alumbrados. Entonces, cuando yo bajo mi mirada hacia personas y situaciones en un acto de hacerme responsable de lo que tengo que hacer, pero mi mirada primeramente estuvo en el Señor, comienzo a alumbrar con esa luz y con esa comunión con Dios, con ese amor y con esa revelación, empiezo a alumbrar a las personas y a las situaciones. Y la situación y las personas ven que mi rostro no está en vergüenza, no está rojo de vergüenza, sino que está rojo del fuego de Dios. Porque estoy fluyendo en el Espíritu de Dios. Y es Dios mismo a través de mí, tomando acción en la situación y en las personas. Porque miré su rostro y descubrí que Él no me rechaza, que Él no me da la espalda, que Él no mira hacia otro lado, porque Él puso el deseo en mí de buscarle, para que cuando le busque con ese deseo, Él me mire y me alumbre con su luz. La luz no es una luz natural, no es la luz del sol, no es luz de luna ni de estrellas, ni luces artificiales, ni luces de teatro. La luz es la que describe el capítulo 1 del Evangelio de Juan, la vida de los hombres, aquella vida original,
La luz es la vida original del hombre, la que Dios le dio en el Edén por su espíritu. Él me alumbra con esa vida y yo bajo el rostro al mirar la gente y las situaciones con esa luz. Y además, esa luz no es negada, esa lámpara no se apaga, ese fuego no se extingue, porque dice que la luz vino al mundo. ¿Sabes qué significa eso? Que la luz no es negada a quien la pida. El fuego no es negado a quien lo pida, porque ya el Padre mostró su generosidad que nos ha dado por medio de Jesús, nuestro Señor. Deseo de corazón que hayas estado ahí tomando nota de las palabras rectoras, de la palabra profética, de la dirección del Espíritu, para que puedas ser una persona alumbrada con el fuego de Dios y seas una persona de espíritu diferente en esta generación. Al principio de la reunión leí unas peticiones de oración. Quiero que me las vuelvan a escribir porque con el chat se me ha ido y no puedo buscarlas otra vez. Vuélvamela a escribir para poder orar en este momento de oración. Así que prepárate en este mes profético, que hay palabra profética en este mes de octubre. Hay una palabra profética de que la mano de Dios se moverá poderosamente contra el enemigo que intente detener, intente obstaculizar el propósito de Dios. Será un tiempo magnífico, de temporadas extraordinarias. Así que vuelve al lugar secreto, como Dios te dijo. Sal de la ciudad y ve al desierto. Jesús es la causa de tu búsqueda. Cuando vayas a orar con Jesús, con el deseo, que Jesús sea el deseo de tu corazón, que Jesús sea la causa de tu búsqueda, entonces podrás mirar al Padre y el Padre te alumbrará y el Espíritu resplandecerá en ti. Levántate y resplandece, será la orden en tu corazón, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Yo me recuerdo que esa fue la palabra que activó, literalmente me activó en el ministerio. Me acuerdo que me empezaban a hablar en el 2015 acerca del ministerio y yo le dije al Señor, en una oración le dije: Señor, yo también creo y acepto tu llamado, pero te pido una cosa: yo no quiero copiar el mensaje a nadie. Yo quiero ser una persona que hable con mensaje que tú mismo me des, enseñanza que tú mismo me des. Y le dije todo al Señor la condición con la que yo quería obedecer. Quería que Él me dé todo para hacerlo. Y me recuerdo que en ese año 2015 nuestro padre de fe iba a viajar a Miami y en esa organización de las reuniones me dijo que uno de esos sábados iba a predicar yo. Y yo dije: Señor, era la segunda vez en mi vida que iba a predicar. La primera había sido en los 40 días de ese año. Y era la primera vez que predicaba sin tener un tema que me habían dado, porque en los 40 días estaba el tema para ministrar. Era la primera vez que iba a ministrar con algo que Dios me tenía que dar propiamente. Y me recuerdo que era un sábado en la mañana, estaba todavía durmiendo. Literalmente, iglesia, literalmente salté de la cama. Literalmente salté de la cama, sentí como que mi espíritu le habían dado un golpe y me levanté con esta palabra: levántate y resplandece. El año pasado, ministrando a los jóvenes, o este año no recuerdo bien, me acuerdo que al soltar esa palabra entendí en ese momento que la palabra que Dios me dio no había sido para predicar solamente ese sábado, sino que Dios me había activado al ministerio, me había despertado al ministerio. Ese día el Señor me miró y resplandeció su rostro sobre mí. Así que de testimonio personal te puedo decir que el que quiere la luz y el que desea el fuego y lo pide, no le será negado. No le será negado. Vamos a orar juntos. Quiero que ahí tomes esa decisión. Tantas cosas que siempre pedí algo que tenga valor eterno. Pedí el fuego, pedí la luz. Hacé un compromiso de buscar con deseo a Jesús. Y aun si está medio bajo ese deseo, decirle: Espíritu Santo, avívalo en mí, aviva el deseo por el amado. Pide cosas eternas. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, venimos a orar, Señor, dentro de este contexto, en esta administración espiritual que nos has dado, Señor.
y en el cual fluimos a través de tu sabiduría, de tu amor, tu propósito para nuestras vidas, para esta congregación y para los que están oyendo, Señor. En el nombre de Yeshua, hoy te pedimos, Señor, esas peticiones que tienen peso eterno. Te pedimos la luz, te pedimos el fuego de tu vida, la luz de tu rostro, Señor, resplandezca sobre nosotros. Señor, te buscamos con deseo, con pasión, con amor, con deleite. Entramos al desierto físico, que es nuestro lugar secreto, que es nuestra habitación a solas contigo, Señor. Y miramos el rostro del amado porque se nos permite hacerlo en el pacto en Cristo Jesús. Ya no hay velos que escondan, sino que todo está descubierto para ser transformado, Señor, de gloria en gloria a la imagen del Hijo por el Espíritu Santo. Oro que se despierte ese testimonio de Yeshua en el corazón de tu pueblo, Señor. Oro que ya no esté más velado, oro que ya no estés más oculto, sino que resplandezca, Señor, así como el profeta Habacuc en el contexto del libro del profeta, que primeramente había una situación rara, difícil, complicada, y el profeta se quejaba. Pero luego le empezaste a hablar y él termina adorando en el capítulo 3 y él dice algo importante. Él dice: y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y estaba escondido su poder. El profeta pudo descubrir en la mano de Dios el poder sobrenatural y él termina al ver todo eso, él termina diciendo: no importa si no hay ovejas, si no hay vacas, si el fruto del olivo y la vid no lo dan, no importa, yo me alegraré sobre todas esas cosas por Dios, mi Señor y Salvador, que hace mis pies como de sierva y en las alturas me hace andar. Padre, yo te pido en esta hora por la vida de Cristian Villalba, yo te pido que tu mano de poder sea sobre él, Señor, y todo dolor en el pecho y todo dolor en el cuerpo, Señor, te pido por tu poder misericordioso, Señor, sea manifestado sobre su cuerpo. Y ahí donde él está, si lo está creyendo, Señor, reciba en el nombre de Jesús. También pido, Señor, por Teresa Tesi. Señor amado, ha perdido a su madre. Oramos por consolación a su vida. También oro por... Había una hija, había una señora, había una mujer que tenía cataratas en los ojos. Oro en el nombre de Jesús por esta mujer que tenía catarata en los ojos y no podía ser operada por problemas de diabetes. Señor, tú eres el médico, que has venido, el que tiene necesidad de ti. Te pido, Señor, que ella pueda creer donde está. Y oramos que sus ojos sea sanado, su vista. Toda catarata caigan como escamas de sus ojos y sus ojos sean abiertos, sea el éfata, sea abierto en el nombre de Yeshua, Señor, y que tenga una revelación de tu amor sobre ella. Padre, oramos sobre toda necesidad, sobre tu pueblo, sobre todo la necesidad del alma. Hay almas, Señor, que todavía siguen comprimidas, quebradas, fragmentadas por la vida de pecado, pero oro que tu perdón se les revele para que esa alma sea sanada y se afirmen, establezcan y fortalezcan en la posición de hijos e hijas de Dios en la fe de Jesús. Señor, te pido que tu rostro alumbre a todo aquel que te busca con amor, con pasión, con deseo. Levanta la pasión, levanta el deseo, levanta, Señor, el anhelo de búsqueda del corazón de tu iglesia. Señor, que nos volvamos gente de intimidad, gente de altar, gente de oración, que nos consumimos en el fuego del altar, en la vida del Espíritu. Señor, te pedimos que se rompa toda ligadura, todo tipo de atadura y ligamentos hacia una vida terrenal, hacia una vida natural y mundana. Se rompan esas ligaduras, Señor, que podamos menospreciar nuestra vida por amor a ti y poder pasar por lo que tengamos que pasar para que seas glorificado. Señor, derrama abundantemente tu amor sobre los corazones dispuestos, que tú conoces, que tú estás viendo, que tú estás escogiendo. Señor, te pido, úngenos con espíritu de gracia y de oración en el nombre poderoso de Jesús. Oramos, Señor amado, que los enfermos sean sanados, que los quebrantados sean sanados, que los cautivos sean liberados, que los heridos sean vendados, que los ciegos reciban vista, que los sordos oigan, que los mudos hablen, que el cojo se pare y que el paralítico ande. Problema en los huesos,
en los tendones, en las piernas, en los sistemas digestivos, respiratorio, cardíaco, sanguíneo, neurológico, nervioso, en la columna, en la cintura. Señor, oro el poder de tu nombre, sanando, restaurando, Señor, testimonio de la obra de Cristo sobre cada uno de ellos. Señor, te pido que tu pueblo pueda verte cara a cara, que te busque con deseo, con pasión, con amor, que entiendan que esta vida es pasajera y que no tiene que ser un lugar de sepultura esta vida, sino la ruta que nos conduce a heredar la vida eterna bajo un espíritu diferente, el del Mesías Jesús. Que Él sea nuestro deleite, sea nuestro placer superior. Que su belleza sea revelado, Señor. En este mes, Señor, alúmbranos con tu rostro, cara a cara contigo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En un momento, levanta tu mano un momento. Ten un momento como ese Salmo 34, que empieza a confiar en el Señor por encima de la situación y empieza a deleitarse en Él. En el nombre de Jesús. Ten un momento de adoración ahí. Quiero adorar, adórale, levanta tus manos. Al que en su trono sentado está, al único Dios vivo. Quiero adorar, y quiero adorar. Gracias, Señor. Iglesia, la bendecimos. Nos encontramos, recordá, mañana viernes y todos los viernes de octubre a la medianoche. Vamos a estar ministrando el clamor
de la medianoche bajo el tema más profundo. Así que estos viernes conéctate a la medianoche. Vamos a estar buscando lo más profundo del Señor por su Espíritu Santo. Y el día domingo también nos encontramos a las 7 de la tarde en la reunión dominical. Bendiciones, y ahí pueden compartir testimonio, pueden compartir lo que el Señor ha encendido en sus corazones. Bendiciones. Te adoramos, glorioso,